Muy buenos días, queridos amigos y hermanos que nos sintonizan en su programa Expandiendo el Reino de Dios. Los saludamos en esta preciosa mañana, deseando que vuestras vidas, vuestros corazones, vuestros proyectos sean respaldados por la mano poderosa de nuestro Padre que está en los cielos. Es para nosotros un privilegio poder compartir con ustedes un consejo de las Sagradas Escrituras. Queremos que vuestros corazones, vuestras vidas reciban fortaleza, reciban bendición a través de la palabra. Tenemos clara convicción que cuando la palabra entra a nuestra vida, lo escucha nuestro oído, desciende a nuestro corazón, esa palabra cumple un objetivo. Dice las Sagradas Escrituras que su palabra no vuelve vacía. Y la suma de su palabra es verdad. Pues como usted sabe, estamos desarrollando esta serie de enseñanzas tomadas del Evangelio de Juan, en donde encontramos la doble declaración de la verdad. El Señor, en varias ocasiones en este Evangelio, narra en verdad, o de cierto te digo, dándonos a entender el certificado, dándonos a entender la afirmación de que lo que está escrito, la vida del hombre, la vida de la mujer, lo experimentará en algún momento en su vida. Entonces, cuando nosotros nos apegamos al consejo, a la instrucción, nuestra vida entonces puede emprender un extraordinario viaje y poder expandir el reino de nuestro Dios y que nuestra vida sea respaldada, nuestra vida sea ayudada, de manera que al caminar por esta tierra podamos experimentar la gloria de nuestro Dios y el nombre de nuestro Señor sea glorificado por el testimonio que damos los hijos de Dios. Pues hoy nos toca ver esta declaración, en verdad te digo, registrada en el Evangelio de Juan capítulo 21, versículo 18. Dice la palabra de Dios así: en verdad te digo, cuando eras más joven te vestías y andabas por donde querías. Pero cuando seas viejo, dice, extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Y el versículo 19 dice, esto dijo, dando a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo, sígueme. Vamos a degustar, vamos a recibir este mensaje que el Señor otorga para nuestras vidas. Nos damos cuenta que este diálogo lo tiene nuestro Señor Jesús después de la resurrección. Y le hace ver a Pedro que en el plano ministerial, en el plano de la vida, el hombre y la mujer tienen diferentes etapas, diferentes transiciones, diferentes momentos. Aquí le está marcando un momento o una etapa en la juventud y otra etapa es cuando la persona llega a ser un anciano. En ese recorrido, en esa vivencia, usted ha de saber que se adquieren o se viven diferentes momentos, diferentes circunstancias. Y cada día es una oportunidad que Dios nos da para aprender,
para desarrollar lo que el Padre ha puesto en nuestras manos. Le está haciendo ver a Pedro lo que vive el hombre en la juventud y cómo termina el hombre cuando uno llega a la etapa de ser anciano. Pero vamos a considerar el contexto. Vamos a mirar qué es lo que estaba pasando en este momento, por qué el Señor le estaba enviando este mensaje a Pedro. Nos damos cuenta que el apóstol Pedro fue uno de los prominentes apóstoles, uno de los principales discípulos que tuvo cercanía con nuestro Señor Jesús. Otro de ellos fue el apóstol Juan. Pero Pedro ejercía cierto liderazgo, cierto protagonismo. Y vemos cómo la vida de este hombre se parece mucho a la vida de los hombres y las mujeres en nuestro tiempo. Buscando siempre, porque ese es el anhelo del hombre y la mujer, buscando siempre la superación, buscando siempre el salir adelante, buscando siempre el mejorar, el tener lo mejor, el querer aprender más. Siempre hay un ánimo en nuestro corazón de querer avanzar. Vemos este tiempo en el cual está teniendo un diálogo con nuestro Señor Jesús y nuestro Señor Jesús con él. Él estaba pasando por un estado de vergüenza y de pena. Él no sabía cómo comportarse en ese momento, porque unos días atrás, 3 días atrás, él le había fallado a Dios. Él había manifestado una cobardía cuando comienzan a preguntarle si él era discípulo del Señor Jesús. Vemos cómo el apóstol está en una situación incómoda internamente, porque su maestro no le había fallado, porque su maestro, que era su pastor, le había manifestado puntualmente lo que él iba a vivir, lo que él iba a padecer, lo que él iba a atravesar en esos 3 días que el Señor no iba a estar con él. Y vemos cómo esto nos deja a nosotros una lección muy importante. Esto nos deja a nosotros enseñanzas que debemos nosotros de reflexionar internamente. Porque estamos en esta tierra en donde de una o de otra manera el pensamiento y el corazón quieren afectarlo, quieren dañarlo. Y vemos cómo la vida del apóstol Pedro nos enseña a ser prudentes en nuestra manera de reaccionar, nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de hablar y responder ante un evento. Si usted se acuerda, nuestro Señor Jesucristo le había dicho, le había manifestado que él había sido solicitado por Satanás, el Señor lo reprenda, para que fuera zarandeado como a trigo a Pedro. Y vemos cómo responde Pedro de una manera espontánea y le dice al Señor: yo estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. No lo pensó, no lo reflexionó,
esa manifestación del Señor diciéndole, mira Pedro, hay una solicitud que han hecho, vas a ser probado. Y Pedro responde diciendo, no Señor, aunque todos estos te nieguen, aunque todos estos te abandonen, yo no, Señor. Y entonces el Señor le dice, Pedro, el gallo no cantará hoy hasta que tú hayas negado 3 veces, hasta que tú hayas dicho que no me conoces 3 veces. No lo entendió Pedro. Era para que allí Pedro hubiese dicho, Señor, si esto está por venir, no lo permitas. Abro un paréntesis, porque Dios le ha dado al hombre, fíjese qué bendición tenemos los hijos de Dios. Dios le ha dado al hombre para modificar los eventos que están por venir en el futuro. Llámese juicio, reprensión, llámese un accidente. La intercesión y la oración al Padre de la Gloria puede hacer que se detenga eso, se desaparezca, se elimine tal evento. Cierro el paréntesis. Lo mismo pudo haber hecho Pedro. Señor, no lo permitas. Señor, auxíliame, ayúdame. Pero vemos que Pedro estaba con cierta contaminación de arrogancia, de una autosuficiencia. Pedro había recibido una ministración especial de parte del Señor en esos 3 años y medio de discipulado. Pedro había sido un discípulo distinguido. Y como que eso lo hizo sentir muy seguro, muy autosuficiente. Y por eso se atrevió a decir que estaba dispuesto a ir a la cárcel, inclusive hasta la muerte. Pero el Señor le revela su condición y le dice, no, cuando el gallo cante, tú ya me habrás negado 3 veces. Entonces nos damos cuenta, amado pueblo de Dios, cómo aquí hay una lección que nosotros debemos de considerar en nuestra vida. Debemos de hacer una reflexión en nuestra persona. ¿Cuánto ego, cuánta soberbia, cuánto orgullo hay en vuestros corazones? Porque eso pronostica que adelante vendrá una caída. Eso pronostica que adelante vendrá una prueba, que adelante vendrá una situación complicada. Y bueno, es entonces reconocer que solos no podemos. Necesitamos humillar nuestros corazones, un corazón contrito y humilde. Dios no lo desprecia. Y vemos cómo tal situación se sigue complicando porque el Señor les anuncia que va a ir a dar su vida a la cruz del Calvario. Y vemos al apóstol Pedro escuchar que el Señor Jesús quería que lo apoyaran en oración. Entonces cuando se va y dice que el Señor se fue a un tiro de piedra a orar, viene el Señor y los encuentra durmiendo. Ahí estaba Pedro durmiendo. Y les dice, ¿no pudieron velar conmigo 1 hora? Fue nuevamente a orar al Padre. Y vuelve y los encuentra dormidos. Entonces yo aquí veo 2 acciones que debemos nosotros de cuidar mucho. El tener comunión con nuestro Dios nos ayudará
a estar con los ojos abiertos, con el discernimiento activo, y hará que entonces la fortaleza del Señor, hará que entonces los malos rasgos, las malas características de esa conducta reprobable sean quitadas de vuestra vida. Pero cuando la persona dice, yo no necesito de, yo puedo solo, yo, y empieza a magnificar su yo, esa persona está en el camino de un peligro. Si hacemos una revisión de lo que Pedro había experimentado en el discipulado, en la enseñanza que había aprendido, nos damos cuenta que desde la elección, desde que fue elegido, Pedro fue considerado uno de los principales apóstoles. Llegó a ocupar un lugar de distinción entre los discípulos. Vemos cómo a Pedro se le dio la oportunidad de recibir la revelación del Padre acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor preguntaba y decía, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Ya comenzaron los diferentes discípulos a responder, ¿quiénes decían los hombres que era nuestro Señor Jesús? Pero el Señor fue más directo y dijo, ¿y ustedes? ¿Qué decís? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién soy yo? Entonces Pedro recibe esta revelación y dice, tú eres el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Tú eres el Redentor. Tú eres el Salvador del mundo. Y entonces el Señor le responde, le dice, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entonces le da una promesa gloriosa y le dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Entonces veamos ahí una experiencia más, una gratificación que le dan. Lo vemos también en una ocasión caminando sobre las aguas del mar. Tal atrevimiento, tal diligencia tenía Pedro, que cuando vio al Señor caminar sobre las aguas, dijo, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y el Señor dijo, ven. Y él pudo experimentar eso. Aunque después quitó la mirada del Señor y comenzó a hundirse, pero él pudo decir, yo caminé sobre las aguas. Él pudo experimentar tal dimensión de gloria en su vida. Otro acierto también lo vemos cuando sube con nuestro Señor Jesús al monte de la transfiguración y ve esa ministración sobrenatural en donde aparece Elías, en donde aparece Moisés, y nuestro Señor Jesucristo es transfigurado. Una luz resplandeciente se hizo manifiesto en ese lugar. Y vemos nuevamente la respuesta espontánea del apóstol Pedro que dice, hagamos 3 tabernáculos, hagamos 3 enramadas aquí. Bueno es quedarnos aquí. Ese apóstol fue un apóstol privilegiado. Vemos también cómo nuestro Señor Jesús le cambia el nombre de Simón, hijo de Jonás, ahora era Pedro. Le cambió el nombre. Y el nombre representa el carácter, el nombre representa la conexión y el nombre también representa el trabajo o el proyecto que hay que desarrollar. Vuelvo a repetir esto, el nombre representa la conexión que tienes con tu Creador, el carácter que vas a desarrollar y el carácter que desarrollas y también el proyecto que tú vas a trabajar. Por eso a sus hijos no le ande buscando nombres de artistas. No le ponga el nombre de su abuelo que era un alcohólico. No le ponga el nombre de
un ídolo o de una imagen, no le ponga a su hijito, a su hijita, el nombre de un personaje, entre comillas, importante, porque estás atando, estás afectando el desarrollo de la vida de ese niño. Por eso vemos en la escritura un gran cambio de nombres a diferentes personas, porque el nombre puede ser un interruptor para que fluya la bendición en su vida. Esto lo experimentó el apóstol Pedro. Le cambiaron el nombre. También fue testigo el apóstol Pedro de un milagro maravilloso cuando el Señor le dice: Pedro, vas a ir al mar y vas a sacar 2 peces, le vas a abrir la boca a los peces y esos peces te van a dar monedas, una moneda cada pez, para que paguemos los impuestos. Fue Pedro, saca el pez, saca la moneda y regresa y pagan los impuestos. Todo eso lo experimentó el apóstol Pedro. Por eso cuando el Señor le dice: Satanás os ha solicitado, también se dio cuenta Pedro cuando el Señor resucita a Lázaro. 4 días de muerto, Pedro estuvo ahí presente también. Pedro vivió experiencias muy especiales y eso hacía que él se sintiera como muy privilegiado. Al grado de que cuando el Señor quiso lavarle los pies, digo: no, Señor, a mí no me lava los pies. Si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. No, Señor, entonces lávame todo. O sea, era poquito exagerado. Entonces vemos al apóstol Pedro experimentando una vida sobrenatural, la pesca milagrosa. Lo vemos como el Señor lo arropa y le enseña. Y ahora le está diciendo, cuando el Señor menciona que Él, quiero darle lectura a lo que el Señor enseña aquí, dice, comenzó a enseñarles, Marcos 8:31, dice, comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas, ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprender a nuestro Señor Jesús. Mire qué atrevimiento de Pedro. ¿Cómo se vería ese escenario? Ven para acá, Señor. ¿Cómo que tú vas a morir joven? ¿Cómo que tú vas a dar la vida? Si la vida está por delante. Sus pensamientos estaban contaminados con el sistema de este mundo, porque el Señor se lo dijo. Tú estás pensando como piensa el mundo. Pero veamos el atrevimiento que tuvo de llamar al Señor y decirle: ven, te voy a dar una reprendida. Amado pueblo de Dios, cuando el Señor le dice que lo va a negar, cuando el Señor le dice que el gallo al cantar era porque ya Pedro lo había negado 3 veces, vemos que él manifestaba cierta seguridad, cierta autosuficiencia, y eso fue lo que como que afectó mucho a Pedro para decir: no, yo no le voy a fallar, yo no. Pero vemos que en la oración se quedó dormido. A la hora que arrestaron al Señor Jesús, dice que Pedro sacó su espada y prácticamente quería hacer destrozos. Dice que solo le cortó la oreja a Malco. Y vemos cómo el Señor levanta la oreja y se la coloca nuevamente a Malco y es restaurada esa parte de su oreja. Y le dijo al Señor a Pedro: mete tu espada, así no se arreglan los problemas.
Así no se solucionan los problemas, Pedro. Mete tu espada. Entonces, vemos que llega la hora de la verdad. Vemos que llega la hora de la prueba. ¿Y qué creen que pasó? Pues Pedro negó al Señor 3 veces. Y lo más tremendo, dice la Escritura, es que mi Señor Jesús lo estaba mirando. Cuando él negó la 3.ª vez, dice que cantó el gallo, entonces él salió a llorar amargamente porque le había fallado a su maestro. Le había fallado a su Señor. Al 3.er día, el Señor resucita. Y usted se ha de acordar que fueron las mujeres al sepulcro y ya no estaba el Señor ahí. Entonces van ellas corriendo y encuentran a Pedro y a Juan y le dicen, se han llevado al maestro, no está, no se encuentra. Entonces dice que corrieron Pedro y Juan. Dice que Juan llegó primero. Juan llegó primero al sepulcro y se asomó, pero no entró. Entonces, hasta que llega Pedro y se dan cuenta que ya no está el Señor. Entonces dice la Escritura que al atardecer de ese día, Juan capítulo 20, versículo 19, al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas las puertas, estoy leyendo Juan 20, 19, estando cerradas las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo a los judíos, Jesús vino y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El dador de la vida no necesitó abrir la puerta, entra a donde están sus discípulos. Pero póngase usted tantito en los zapatos del apóstol Pedro. ¿Cómo se sentía él al ver a su maestro que les dice, paz a vosotros, shalom a vosotros? Y Pedro estaba esperando el momento de que el Señor le dijera, ven para acá, Pedro. Pero el Señor no le habló. El Señor no le dirigió una palabra a Pedro. El Señor solamente mandó este mensaje, envió este mensaje a todos. Tengan conexión con Shalom. Tengan conexión con la vida. Tengan conexión con la dicha. Tengan conexión con la abundancia. Tengan conexión con la bendición. Y entonces pasaron 8 días y nuevamente 8 días después dice la Escritura que aparece nuevamente el Señor. Esto está registrado en Juan 20, 26. Jesús vino y se puso en medio de ellos, estando las puertas cerradas. Dijo, paz a vosotros, nuevamente. Pero ¿sabe a quién le dirigió la palabra? No se la dirigió a Pedro. Se la dirigió a Tomás. Y le dijo, acerca tu dedo, y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Amado pueblo de Dios, ¿qué cree que llegó a pensar el apóstol Pedro? Si 8 días atrás no le dirigió la palabra, en esta ocasión no le dirige la palabra nuevamente. ¿Qué cree que sintió Pedro? Pedro, los pensamientos comenzaron a afectar, porque eso es lo que llega a suceder en muchos casos cuando se tiene un tropiezo, un fracaso, cuando se tiene o se toma una mala decisión.
Pedro llegó a pensar, ya no me hace caso mi maestro, ya no me saluda, ya no me dirige la palabra. Mi maestro ya no me hace, ya no me distingue como antes. Yo le fallé. Cometí este grave error. Yo le fallé. Y los pensamientos comienzan a golpear, las ideas, malas influencias. ¿Qué caso tiene que estés aquí? Si ya le fallaste, si ya tropezaste, te equivocaste, ¿qué caso tiene seguir? Si mira, ni siquiera te dirige la palabra, ni siquiera una llamada telefónica, si ni siquiera se interesa por ti. Son todos los argumentos que recibe un alma que ha tenido una mala decisión, ha tomado una mala decisión. Pero el amor de nuestro Padre Dios es tan grande, es tan extensa su misericordia. Entonces, pasan 8 días, le dirige la palabra a Tomás, pero a él no le dice nada. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Pedro sintió que ya estaba desechado, que ya no había oportunidad. Pedro entonces invita a 6 discípulos más, a 6 apóstoles, y le dijo, vámonos a pescar, me voy a pescar. Y ellos dijeron, Juan 21:3, ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Mire qué influencia tenía Pedro. Pedro dijo, ya no tiene caso seguir en esto. Mi maestro, le fallé, me equivoqué, tropecé, lo negué, lo traicioné. Entonces vemos al apóstol Pedro irse al mar nuevamente a pescar. Y dice que entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era nuestro Señor. Pero fíjese cómo se dirige a ellos y les dice, hijos, ¿tenéis algún pescado para comer? ¿Tenéis un pescado para que comamos? Y respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, es el Señor. Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Mire, ¿cómo estaba el apóstol Pedro avergonzado? Porque le había fallado al Señor. Ahora lo vemos nuevamente pescando, pero sin resultado alguno, pero con la presencia de nuestro Señor, al recibir la palabra, al recibir la instrucción, al recibir ese mensaje, vemos cómo nuevamente viene a su vida, nuevamente viene a su ser un respaldo maravilloso, viene a su ser nuevamente la manifestación del gran amor de nuestro Dios. Y entonces entra en acción
la oportunidad del maestro y lo llama aparte. No lo llamó delante de todos, sino ven para acá, Pedro. Y le dijo, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Qué iba a contestar Pedro? Dijo, Señor, tú sabes que te quiero. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Dice, apacienta mis ovejas. No te sientas desconectado, no sientas que ya perdiste la oportunidad, no sientas que no hay una nueva oportunidad, no sientas que no hay un camino más. Dios en esta mañana te dice a ti, retorna, vuelve, conéctate, vuélvele a servir. Nuestro Padre es un Dios de oportunidades. Le dijo, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. Lo restaura, 3 veces lo negó, 3 restauraciones vino a su vida. La tercera vez le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? No supo qué decir Pedro, ya no era el Pedro alocado diciendo, sí, yo te amo mucho. No, le dijo, Señor, tú lo sabes. Sabes que te fallé, sabes que no di el ancho. Sabes que cometí esta negación, sinónimo de traición, Señor. Y le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos la gran misericordia de nuestro Señor. Cómo nos enseña que en esta vida hay transiciones. Hay diferentes etapas que debemos de atravesar. Pero una de las cosas que debemos eliminar de nuestra vida es el orgullo, la altivez de espíritu. Y tenemos que estar conectados en oración con nuestro Dios para que podamos llegar al objetivo marcado. Vemos en las Sagradas Escrituras la transición de la niñez a la madurez. Era lo que le estaba enseñando a Pedro. Cuando tú eras joven, mas cuando seas anciano. Es una transición. Pero en esa transición hay que eliminar el ego, el orgullo, y vivir en conexión con nuestro Creador. La transición de cuando a Moisés, en un problema que estuvo en el desierto, falta de agua, esa transición inicial fue, golpea la roca por primera vez. Le dijo, golpea la roca y te dará agua. Pero en la transición para llegar a la tierra prometida ya no le dijo, golpea la roca. Le dijo, háblale a la roca. Hay un cambio. En esta vida hay cambios. En esta vida hay etapas de crecimiento. El pueblo de Israel estaba en Egipto, bajo la opresión, bajo la esclavitud. Sí, pero el Señor no quiere que su pueblo se quede en esa dimensión de esclavitud. Le dijo, vas a ir a una tierra amplia, a una tierra grande. Vas a ir a la tierra que fluye leche y miel. Les proyectó el panorama de avance, de transición. Dios quiere que sus hijos vayamos de gloria en gloria. Los saca de Egipto y los coloca en el desierto, y el desierto no es un lugar para que ahí se quedaran, sino que los iba a llevar a Canaán, y Canaán convertirlo en un Israel. Son transiciones, son cambios que vamos a tener. Dios quiere que esa vida sombría, esa vida en donde no hay mucho conocimiento, comiences a conectarte al conocimiento, comiences a conectarte al libro sagrado, porque alumbrará tu entendimiento para que adquieras sabiduría, inteligencia y conocimiento. Entonces, de la ignorancia al conocimiento. El Señor también te enseña que para lograr ensanchar tu ministerio, tu trabajo, tus proyectos, tus sueños, hay que conquistarlos. Esfuérzate y sé valiente.
Así como estuve con Josué, estaré contigo, le dijeron a Josué. Ahora tú vas a conquistar. Transiciones. Dios permitió que llegaras a la tierra y desarrolles diferentes etapas, diferentes experiencias, diferentes movimientos en esta tierra. Pero el Señor nos ha prometido, veniste a la tierra, pero vamos a regresar a la casa del Padre, de la tierra al cielo. Es la transición, es el objetivo, que estemos preparados para llegar a la casa del Padre. Por eso bueno es, como hijos de Dios, estar atentos a las diferentes etapas. Este mensaje que Dios nos ha dado, este mensaje que el Señor ha entregado, viendo la vida del apóstol Pedro, debe de traer a nosotros una reflexión. El que esté firme, dice la Escritura, mire que no caiga. Eliminemos de nuestra vida la desconexión de la oración. Vamos a conectarnos con Dios. Busquemos al Señor mientras puede ser hallado. Búscalo por la mañana, al mediodía, por la tarde, como lo hacía el profeta Daniel. Cuando viajes, cuando vayas por el camino, comunícate con el Padre. Cuando te levante por la mañana, porque muchas veces nos levanta por la mañana, comunícate con el Padre. Como se dará cuenta, las transiciones en esta vida se hacen presentes y Él siempre nos mostrará, antes de que venga un peligro, antes de que venga alguna circunstancia adversa, nos mostrará, nos revelará, advertirá lo que está por venir, y ahí es donde nosotros tenemos que implorar misericordia y humillar nuestro corazón delante de Dios. Por eso el Señor le dijo a Pedro: en verdad te digo, cuando eras más joven, te vestías y andabas por donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará donde no quieras. Vemos cómo la transición de la vida de Pedro, después de que fue lleno del Espíritu Santo de Dios, fue un hombre poderoso. Fue un hombre que con una sola predicación 3,000 almas se convirtieron, con otra predicación 5,000 almas se convirtieron. El poder de Dios vino sobre él, pero aprendió a hablar, aprendió a reconocer. Cuando el Señor permitió que se levantara ese cojo que estaba en el templo, le dijo a los principales sacerdotes: no piensen que es por nuestra fuerza o nuestro poder, esto lo ha hecho nuestro Dios, reconociendo y dándole la gloria a Dios. Eso habla ya de un carácter transformado, eso habla ya de una manifestación, de una rectificación en su vida. Y según lo que comentan los historiadores, es que el final de su vida fue crucificado también. Entregó su vida por amor a su Señor. Y dice que todos estos hombres y mujeres que fueron mártires, dice que están debajo del trono, están a donde está el trono de nuestro Dios. Eso lo dice el libro de Apocalipsis. Amado pueblo de Dios, amado hijo de Dios, amada hija de Dios, amado siervo de Dios, si por algún motivo tropezaste, te equivocaste, cometiste alguna falta, no permitas que la vergüenza, no permitas que esos pensamientos negativos hagan que te separes más de Dios, no. Señor no rechaza un corazón contrito y humilde. El Señor te envía esta palabra para que vuelvas a conectarte, a servirle. Solo te dice: ¿me amas? ¿Tú me amas? Porque su amor ha sido derramado en vuestras vidas. Es un tiempo de oportunidad para que recupera tu familia, recupera ese negocio, recupera ese ministerio, recupera ese proyecto.
Levántate, busca al Señor. Levántate, habla con el Señor. Él te mostrará el sendero, Él te mostrará la puerta, Él te mostrará la conexión que tú debes de tomar, porque Él te guiará. Claramente lo dijo: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No se quede en el suelo, no, levántese. Te equivocaste, no hay problema, vamos para arriba. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios que levanta, restaura, fortalece, consuela. Esta mañana Dios envía esta palabra para vosotros. Hagamos una oración y que el Espíritu de Dios te abrace, te fortalezca. Y junto con ello presentamos las diferentes peticiones, diferentes circunstancias que estás viviendo. Oramos. Padre bueno que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, mi Dios. En esta mañana te agradecemos porque podemos ver cuán grande es tu misericordia. Podemos mirar, Señor, tu gran fidelidad. Podemos ser testigos de tu gran compasión. Dios bueno, en esta mañana ponemos en tus manos la vida de tus hijos, tus hijas. Abrázales ahí donde ellos se encuentran. Sea tu hermosa bendición reposando sobre ellos, nuevas fuerzas, que ellos puedan recuperar, mi Dios, todo aquello que han perdido. Señor, muéstrales tu bondad y tu gran misericordia. Seas tú, Señor, coronándoles de favores, iluminando su camino, para que se conduzcan por el camino de la vida, el camino de la paz, el camino de la alegría y el camino de la verdad. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero también, Señor, aprovechamos para poner en tus manos las diferentes necesidades, problemas, circunstancias, las diferentes aflicciones que acosan y agobian el alma de tu pueblo. Por favor, Señor, abraza a tus hijos ahí donde se encuentran. Envía la pronta ayuda, la salud, la sanidad, nuevas fuerzas. Envía, mi Dios, los recursos, el sustento que ellos necesitan. Tu ejército angelical acampe alrededor de ellos y los defienda, mi Dios. Declaramos vida y vida en abundancia. Declaramos, mi Dios, que tu bendición reposa sobre cada uno de tus hijos. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados hijos de Dios, tengan confianza, caminemos firmes. El Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Yo me despido deseando que tengas un día extraordinario y que la mano de Dios te fortalezca siempre. Dios te guarde. Hasta el próximo programa.